Amor, vamos a grabar, ¿sabes? Buenas, justo acababa de empezar, así que Uy, Dios. bueno, estamos en este día con Tito, ¿cómo estás? Ya se enteró tu amor que estamos grabando, así que vamos a meterle nomás. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, muy buenas tardes, Josué. Es un gusto hacer este video contigo. Bueno, estamos acá haciendo este Zoom, vamos a quitar el chat. Eh, Estamos haciendo este Zoom eh, tratando de unir el video que había quedado inconcluso y ahora que uno va entendiendo cómo se van dando las cosas, viéndolo a la distancia, ¿no? Había quedado inconcluso eh, y creo que vino bien el hecho de que quedara inconcluso hasta que la gente pudiera tener noción de las revelaciones tan importantes que nos han brindado el libro de Melquisedec, que ayuda a entender el propósito de los redimidos, ¿no? Sí, sí, eso por eso te decía hace un rato fuera del audio, fuera del video, de que es más fácil para la gente ahora haberlo conocido, principalmente los que nos escuchan Uh -huh. en este video, hayan conocido el libro. Eso va a permitir de que entiendan de qué estamos hablando, a qué nos vamos a referir. Sí, puntualmente el video inconcluso hablaba de cuál es el verdadero objetivo que de repente tiñe a MTV en su trabajo, ¿no? Realmente en MTV, Misión Teológica Bíblica, la idea no es formar eruditos y gente que conozca de las escrituras y solamente queden en eso, sino que realmente la idea es ayudar a que otros conozcan las escrituras y el hecho de que las escrituras cuentan la historia en la cual nosotros somos protagonistas hoy. No es que uno lee las escrituras para ver lo que hicieron en el pasado y después en su vida cotidiana uno no aplica nada de lo que está en las escrituras. Yo creo que esto es algo que de repente muchas veces la religión duerme esta parte, ¿no? Es como que no, solamente vamos a la escritura para ver lo que hicieron, pero no para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y esto es algo triste que pase, ¿no, Tito? Sí, yo te quería compartir un pasaje en Isaías, Sí, capítulo 40, versículo 21, si me das un segundo, referente a... si me das un segundo abro, eh, acá Sí, sí, tenemos, sí, 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 Isaías, sí, ¿cuánto? buenísimo. Isaías 40, 21, 40, mira justo estamos ahí, mirá qué bien. 40-21. Referente a lo que vos decías de la ocupación de MTV. Y Sí, MTV tiene ese costado de establecimiento educacional humano. sí, Fíjate lo sí. que dice este versículo, ¿lo podés leer vos ahí? Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca los han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde la fundación, perdón, desde que la tierra se fundó. Qué, O qué sea, impresionante, ¿no? Entonces, creo que la educación, la formación, eh, el ser humano necesita aprender. Isaías 1:17 dice que debemos nosotros aprender a hacer el bien. El ser humano ha tenido un costado, una crisis interesante, que todos los que han compartido la historia del universo se han encontrado con la creación del ser humano y también con la gran crisis que sufrió el ser humano al principio de, de su creación, ¿no? sí, y un poco llevar esta premisa, ¿no? ¿Cuál es el verdadero objetivo de los redimidos? Eh, yo creo a ver, ¿cómo unimos lo que estábamos diciendo de MTV
con esta premisa y con esto que acabamos de leer, ¿no? O sea, las escrituras nunca fueron pensadas para, para entretener a la sociedad o para contar una historia o para que los chicos puedan escuchar una historia sana antes de ir a dormir, sino que las escrituras vienen siendo un mapa de dónde viene el ser humano y hacia dónde va. Y yo creo que hay algo, y no sé si vos me podés responder a esta pregunta, Tito, hay algo que ha hecho de que nosotros no entendamos realmente cuál es el valor de las escrituras y por ende, al no entender lo que la escritura nos quiere enseñar, cuando hablamos del verdadero propósito de los redimidos, lo cual lo explica las escrituras, hoy no podemos entender cuál es el verdadero sentido de la vida y cuál es el verdadero propósito de que la vida nos haya, la palabra nos haya transformado y que hoy vivamos y miremos la vida de otra manera, ¿no? Digo, ¿por qué te parece a vos que esto ha sucedido? Mirá, hay que poner blanco sobre negro en esto. Y Ajá, hay que comenzar diciendo de que, bueno, las Sagradas Escrituras fue confiscada exclusivamente por las religiones y principalmente por tres religiones interesantes en el mundo sí, que se han creído dueñas de ella. Y entonces, como han confiscado esos recursos, eso le ha privado a la humanidad y a la sociedad descubrir el origen y el destino de la humanidad. Y las escrituras es la revelación de Dios para el mundo, es la gran revelación del Creador para el mundo. No, las escrituras es un libro de educación, no es un libro de religión. Entonces, y el volviendo y daño sumando a esto, perverso de las grandes religiones. sí, sumando a esto que vos decís, entonces, ¿cuál es el sentido explícito de las escrituras? O sea, ¿para qué fue escrita las escrituras? Las escrituras fueron escritas exclusivamente para marcar la gran revelación del Creador. Eh, es la comunicación del Creador con la sociedad, con la humanidad. Entonces, lo primero que revela las Sagradas Escrituras no es solamente, la creación del hombre, sino también quien lo creó. Entonces, ¿Para qué, no? cuando, Porque ese es el ¿para verdadero, qué? ¿para qué? Fíjate, fíjate, Josué, que Sí, cuando leemos Génesis capítulo 1, da sí, por sentado de que hay un dato interesante ahí, dice. Dice, en el principio creó Dios los los cielos y la cielos y tierra. la tierra. Pues bien, casi todos nos vamos a la tierra, ¿no? Casi todos ponemos el énfasis ahí, pero es como que la Sagrada Escritura ya deja por sentado de que el ser humano sabe quién es Dios. Sin embargo, mucha de la sociedad que no ha llegado a la Sagrada Escritura nunca ha descubierto la esencia ni la naturaleza divina. Ajá, sí, sí. Ahora, digo, volviendo al tema del propósito de los redimidos, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que las escrituras eh, nos revela con respecto a cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el deseo de las escrituras? ¿Por qué Dios necesita que nosotros entendamos o conozcamos el propósito de la creación para vos? Empecemos por parte. Primero vos hablás del propósito de los redimidos y que el ser humano entienda esa parte, ¿no? Sí, Y por eso es tan esencial también, es tan amplio, hablando del gran rollo de Melquisedec, es tan amplio cuando entramos en la historia del universo, porque el ser humano no va a poder creer que hay un redentor, no va a poder creer que necesita redimirse hasta que no se sienta extraviado, hasta que no se sienta perdido. Entonces, claro. el ser humano necesita saber cuándo se originó todo eso y por qué razón vienen las cosas como vienen. O sea que las escrituras lo primero que hace es mostrarnos que estamos de alguna manera en falta con nosotros mismos y con nuestro creador
y que obviamente estamos, y esto se hace visible hoy en día, ¿no? Alguien está fallando, algo está fallando, porque lo que nos está pasando socialmente es inaudito, ¿no? Que se invierta tantos recursos para buscar agua en Marte y no se inviertan los recursos necesarios para que la gente que hoy está sufriendo una pandemia no se muera de hambre o que pueda acceder a los elementos básicos de salud, como es un respirador. O sea, se invierten millones de millones en buscar cosas fuera de nuestro planeta, pero no se invierte en un hospital para que cualquier persona, sea rico, sea pobre, pueda tener garantizada la vida, ¿no? Es medio loco, ¿no? Todo esto. Y digo, hay algo que está mal en la humanidad. Y yo creo que la escritura lo viene señalando, ¿no? El egoísmo, el orgullo, todas estas cosas que fuimos descubriendo, ¿no? Que la ambición también que hay desmedida, ¿no? Del hecho de no mirar, y hoy estamos siendo, no mirar hacia los costados y ver por el prójimo, y hoy estamos siendo víctimas de eso, ¿no, Tito? Claro, porque siempre que haya una idea tenemos que ir a buscar el autor de esa idea. Claro, Entonces, cuando nosotros estamos mirando, hablabas del egoísmo, sí, hablas de todas esas cosas, y claro, esto no se originó en el planeta Tierra, esto se originó en el universo. Y claro. entonces eso fue trasladado al planeta Tierra. Nosotros somos víctimas de una situación. Por eso es que todo ser humano que entra en una crisis cuenta con recursos. Ahora, si sus recursos son despilfarreados, como decís vos, si los recursos son mal utilizados, y bueno, vos hablabas recién de búsqueda en otros planetas y en otras cosas, que eso también requiere para otro video, ¿no? Invito a que nos escuchen en otro video con esto, ¿no? Qué loco ese tema. Tremendo. Sí, o sea, para ir dejando en claro la charla, la palabra obviamente nos va mostrando de que estamos mal. Hoy lo podemos ver a grandes rasgos en la sociedad, porque el egoísmo hace que hoy haya gente que esté muriendo porque no se ha distribuido bien los recursos que Dios nos otorgó para todos, no para cierta gente solamente, ¿no? Y entonces podemos encontrar de que, primero, como decís vos, la escritura revela que hay un conflicto, ese conflicto eh, se viene desatando antes de la creación de la humanidad, antes de la creación de nuestro planeta, y esto es lo que ha desencadenado en el inicio de nuestra historia el hecho de que en nosotros viva algo que se llama transgresión, de lo cual hemos sido liberados gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, por eso es ahí cuando aparecen los redimidos. Entonces, ahora el propósito de los redimidos es anunciarles a las personas de que esta batalla se está librando hoy y que el mal ya tiene perdida la batalla y que justamente lo que quieren, y esto es algo que yo estaba hablando en estos días, lo que el sistema quiere no es gobernarnos y someternos y dominarnos porque ya lo hace, sino que lo que quiere es destruirnos porque somos redimidos. Y esto es algo que la gente por ahí necesita entender el por qué. Si hoy somos destruidos y no tenemos la redención a nuestro alcance, que eso se logra solamente a través de la fe, corre riesgo nuestra alma, ¿no? ¿Se va entendiendo lo que voy queriendo plantear, Tito, con este propósito de los redimidos? Sí, 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 se va entendiendo y lo que hace falta también agregar o de alguna manera concientizar a la población al respecto es que los redimidos son propiamente los dueños del mundo. Los redimidos son los que cuando Cristo, cuando usted, el oyente, el que nos está escuchando, de repente disfruta el gran rollo de Melquisedec,
disfruta un poco de lo que es la historia de Salem, se da cuenta de cuando el cetro fue extraviado, fue perdido, y tuvo que Melquisedec salir en busca de ese cetro, y lo logró y lo consiguió. Y eso es propiamente, ese es el término de la palabra redimido, quiere decir nuevamente comprado, vuelto claro, a nuevamente al comprado, o una vez. El ser humano, el ser humano ha sido creado y por ende ha sido extraviado. Y hay un sí. autor intelectual, hay un secuestrador que se ocupó de eso. Ujú. El creador va en busca de ese ser humano extraviado o secuestrado, paga el rescate por ese ser humano, y ese ser humano ahora vuelve junto a su creador y ahora es un redimido, es alguien que ha sido pagado su cuenta por él. Y eso lo dice muy bien Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ahí, Entonces, vamos ahí, ¿lo leemos? por favor. Colosenses 2:14. 2:14. Lo tenemos con las dos versiones, que la NBI, la nueva versión internacional, y la Reina Valera. Así que lo leemos en los dos si querés. Dale, y comencemos del versículo 13. Bueno, cuando quieras, Tito. Dale, podés comenzar. Ah, te daba el pie a vos para que leas vos, pero bueno, leo yo como quiera. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora en otra versión, Josué, haceme un favor. Sí. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda, perdón, que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahí queda más claro, ese pasaje queda más claro sobre el caso que veníamos recién refiriéndonos. Sí, y me gusta el versículo 15, dice, y desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva, de reposo. O sea, ya no estamos Del- libres de toda atadura, ¿no? y en el versículo 15 que leíste, Sí, ya damos con el autor intelectual, ya damos con los secuestradores. Ya claro. Cristo toma cuenta no solamente de pagarle la cuenta, sino también de quitarle todas las armas para que no vuelvan a secuestrar a nadie. Y los exhibe y dice, ¿no? Bien claro, ¿no? Como lo dice Efesios 6, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, la lucha no es entre nosotros, gente. Y este también es otro del propósito de los redimidos, de que nosotros hablemos a las personas, de que no nos tenemos que seguir dividiendo, porque este es el juego de este sistema, ¿no, Tito? ¿Cómo lo ves? Claro, claro, porque cuando el Redentor vino y formó un grupo de hombres que lo acompañaran, y a ese grupo de hombres que lo acompañó lo denominó los apóstoles, y a Ujú. ese grupo de apóstoles les envió al mundo y dijo, yo los envío como ovejas entre medio En de medio de lobos. lobos. este, Tenemos que entender esto. En Mateo capítulo 28, versículo 18, es muy claro y muy contundente. Él le da la gran comisión, le da la gran misión a estos 12, pero los envía a un mundo
donde él ya tomó cuenta de ese mundo, y es donde él ya tomó decisión y él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, el Redentor no le envió a sus apóstoles a un mundo donde él no tenía ninguna influencia. Era un mundo donde él manejaba todo. Muy bueno, muy Entonces, bueno. por eso es muy interesante también segunda de Timoteo, capítulo 3, Josué, como Vamos para ahí. ponerle por qué es tan importante las escrituras. No es un dato menor. De paso Segunda vamos de, mostrando cómo se usa la página esta del Bible Gateway. Bible Gateway. No sé cómo se sí, pronunciará bien en inglés, ¿no? si estaría en guaraní sería más fácil. Sí, demasiado cherado. Tenemos segunda de Timoteo, ¿qué capítulo? Bueno, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, es un consejo que le da Pablo a Timoteo. Perfecto, ahí estamos. Verso. Verso 3, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Sigo? Sí, un poquito más. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sin afecto natural. ¿Sí? Esa es la clase de persona para los postreros tiempos, según el apóstol Pablo. Hoy lo que está careciendo el ser humano es que está perdiendo toda su esencia, la poca esencia que le quedaba de humano lo está perdiendo, ¿no? Sí, y está claro, ¿no? Digo, esto también se veía prefigurado en la historia del universo, ¿no? Cuando Dios crea la Tierra, prefigura, ¿no? Que el momento del amanecer, ¿no? Cuando sale el sol, dice que el momento más oscuro de la noche, que la noche representa la rebelión, la rebeldía, ¿no? Es justamente antes de que salga el sol, que el salir del sol simboliza la justicia, ¿no? Pero antes de que Dios haga justicia y termine el tiempo de las tinieblas, en el cual yo creo que hoy estamos sumergidos en el tiempo de las tinieblas, en la etapa más oscura, antes de que llegue la justicia divina, la maldad va a crecer en su, o sea, en una magnitud bastante amplia, y, y esto también está hablando de lo que está anunciando, ¿no? También que si bien para nosotros de repente es un tiempo malo en el que estamos pasando, también está anunciando de que viene lo mejor, que viene la justicia divina, el momento de que Él se manifieste y erradique toda injusticia, ¿no? Sí, fíjate el versículo 7. Dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, es impresionante porque si uno revisa este capítulo y lo asimila con capítulo 6 de Génesis, los dos mundos son, son paralelos, son iguales, ¿no? El mundo prediluviano y el mundo actual que nos toca vivir, estamos casi en la misma etapa y Cristo nos avisó y nos advirtió de que estos tiempos serían como los tiempos de Noé. Pero claro,
si la sociedad no conoce el GPS, no tiene las escrituras en sus manos, no conoce el libro, desconoce las grandes revelaciones, desconoce las profecías, lo que en cualquier establecimiento educacional te dirían la escatología bíblica, desconoce el periodo de los tiempos, los planes de los siglos, claro que entonces la humanidad está extraviada. La humanidad necesita urgente un redentor. Sí, y yo creo que está muy marcado también el rol nuestro, ¿no? Eh, y me gustaría ir finalizando con 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Te parece, Tito? Muy buen pasaje, contundente pasaje. Muy interesante y quiero aprovechar y agradecerte. Después de este video vamos a volver con, quizá, espero que con este formato, porque me gusta que mientras nosotros vamos hablando la gente pueda ver lo que estamos leyendo, ¿no? Y me gustaría que hagamos un desarrollo sobre todo el libro de Melquisedec. ¿Qué te pareció a vos? La parte más que nada de la historia de Salem, que solamente la desarrollé con Mariela y no con vos. Así que me gustaría que para un próximo video podamos tener ese tema. ¿Qué te parece? Sí, sería interesantísimo abordar, desarrollar todo, ¿no? Los tres eh, temas interesantes que tiene el Gran Rollo, que es la historia del universo, la historia de un vaso y la historia de Salem. Sería muy importante si nos podemos dar ese privilegio de juntos poder desarrollar eso y bueno, este, sería un honor, a pesar de que tenemos que, tenemos que felicitarlos yo digo, no hubo nada para extrañarnos nosotros dos, Josué. Vos y Sí, Mariela hicieron un trabajo interesantísimo. Y eso creo que todos los oyentes, tanto de MTV como de tu canal, lo han festejado, ¿no? sí, realmente, realmente. Así que, bueno, quedará para el próximo video, ¿te parece? Sería un honor que Mariela nos lea los versículos. Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Eh, me gusta mucho este capítulo, capítulo 5, especialmente el versículo 11, ¿no? Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no del corazón. Me gusta mucho más las versiones actuales en este pasaje porque la Reina Valera utiliza lenguajes muy ortodoxos, ¿no? Entonces, voy a leerlo a partir del capítulo 11, también dice, por tanto, como sabemos, lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por él y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante
no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces el propósito de los redimidos está puntualmente acá. Acá hicimos todo un recorrido, ¿no? De cuál fue el trabajo y el plan que Dios hizo, ¿no? Que fue reconciliarnos con Él mismo a través de su imagen, ¿no? Y esto es muy fuerte. Sí, sí, es muy interesante y también la gran labor que Él entregó a los redimidos. Los redimidos deben hacer lo mismo que hicieron con ellos, deben compartirlo con otros. Claro. Eh, Y entonces, olvidarse de sí mismo, ¿no? Y si murieron con Cristo, ahora vivir para Cristo, ¿no? es muy contundente ese pasaje. Dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy Es, bueno, muy es bueno. muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, Pero es muy interesante cuando dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. eso está en el versículo 19, ¿no? ¿Sí? Que Que Dios Dios estaba estaba, en Cristo. sí, Eso me gusta, sí, ¿no? sí, sí, Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Me gusta lo que sigue, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En esta otra versión dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios los trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y acá dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es muy interesante poder dilucidar y en este pasaje poder resumir todo lo que veníamos hablando, ¿no, Tito? sí. Mientras vos estabas leyendo, yo recordaba otro pasaje en Romanos 5, que te lo puedo leer. Dice, Sí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que no es lo mismo tener la paz de Dios, Josué, que Ujú. tener paz con Dios. Claro, Es claro. muy interesante, muy interesante. Y por eso es que la sociedad necesita reconciliarse con Dios para estar en paz con Dios. Y ahora el propósito de los redimidos es justamente que la sociedad entienda eso, ¿no? Sí, y hay que entender esto, y esto hay que dejar bien en claro. Lo que de gracia recibimos, ¿cómo De tenemos que gracia, entregarlo? de gracia debemos darlo. Claro, nada de andar cobrándole a los demás lo que a nosotros Nos salió nos gratis. salió gratis. Yo creo que sí, hay algo que a nosotros nos ha costado, el hecho de prestarle tiempo, pero también la palabra ha sido paciente con nosotros para que pudiéramos entender todo lo que nos quiere revelar. Así que esa paciencia también practicarla con las personas que nos rodean, ¿no? Yo creo que acá es donde viene también el tema de la intercesión, que me gustaría desarrollarlo más adelante junto con vos, entendiendo esto, ¿no? Cómo llegamos a las personas sin dañar su libre albedrío, ¿no? Sin imponerle el mensaje, ¿no?
Sí, que lo disfruten, no que lo sufran. Sí, sí. Y a veces es difícil porque uno sabe que las personas necesitan hoy eh, eh, esta reconciliación, porque nadie tiene la vida comprada, pero, pero tampoco eso nos da el pie, como quien dice, para invadirlo y intentar obligarlo a entender las escrituras, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Qué gran compromiso que tenemos también el hecho de practicar la paciencia y tratar de dejar que los tiempos de Dios lleguen a cada persona, ¿no? Sí, es lo que nosotros enseñamos en MTV, de que el instructor, el redimido en este caso, eh, espere el momento de ser presentado por Dios, ¿no? Sí, Hay sí, un momento donde Dios te presenta y cuando Dios presenta, Dios ya trabajó en el corazón de esa persona, ¿no? sí, por eso yo creo que lo más válido y correcto es poder pedir a través de la intercesión que Dios genere ese momento, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque el clamor nuestro, por amor a nuestros semejantes, eso es muy válido. Cristo dijo, cambiando el orden de los mandamientos, él dijo que en la ley de Moisés había que amarlo al prójimo como a nosotros mismos, pero él dijo, yo doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo los he amado. Es muy Entonces, interesante. A mí me sorprendió mucho esa revelación porque siempre repetía, ¿no? El hecho de que hay que amar a Dios con el alma y con el corazón y al prójimo como a uno mismo. Y cuando llegué a esta revelación, que fue hace muy poco que la escuché, la entendí, que claro, cambia la cosa, hay que amar no como a uno mismo, sino como Cristo nos amó. Es distinto, ¿no? es una entrega total. Vos vas a mirar el amor, lo que se llama, eh, lo que se Ágape. llama el misterio de la piedad, el Ajá. misterio de la piedad. Muy bueno, muy bueno. Entonces, ese tema, Josué, lo podemos tocar muy bien y lo vamos, yo creo que nuestros oyentes también lo disfrutarán mucho cuando hablemos sobre la intercesión, de lo que es el gran amor, el amor que tuvo Cristo por Barrabás. Cristo se entregó y dejó libre a Barrabás. Muy bueno, muy bueno. Interesantísimo todo. Y bueno, esto ha sido el desarrollo de este tema que en realidad es el inicio, ¿no? Porque obviamente a partir de esta charla pueden salir otros interrogantes que les rogamos a ustedes que nos hagan saber, los interrogantes que surgen, la gente que nos está mirando. Gracias, Tito, por estar acá. La idea era un poco cerrar el video aquel que yo intentaba mostrar cuál era el verdadero propósito de los redimidos, quedó inconcluso. Y yo creo bueno, eh, cuando uno, como decías hoy al principio, si uno no entiende que tiene que ser redimido, ¿cómo va a saber cuál es el propósito de un redimido, ¿no? Sí, sí, por eso es muy interesante. Por eso es, cuando uno empieza a estudiar, y esto pasa en todas las áreas de la vida, cuando uno empieza a estudiar, empieza a darse cuenta de cuánto conocimiento le falta. Entonces, es ahí cuando la sociedad empieza a descubrir, wow, la palabra ignorante no debe ser un insulto, Sí, sí, debe no. ser un estado personal del individuo y el ser humano debe salir de esa posición. Sí, forma parte de una actitud de humildad, ¿no? Hay que practicar la humildad, decir, bueno, me falta, pero puedo llegar a un poco más y voy a intentarlo, ¿no? Eh, Sí. yo también, bueno, te Hay agradezco. una famosa frase que decimos en MTV, decimos solo sé lo que recuerdo. Está bueno. Sí, Solo sé lo que recuerdo. es muy bueno. No, digo, muchas gracias Tito por todo este acompañamiento.
Espero que el video haya quedado mejor concluido que aquella vez, que encima se cortó el video, así que este video se va a llamar El propósito de los redimidos 2. Así que te agradezco por compartir este momento y ayudarme a cerrar un poco este video. Y bueno, nos encontraremos con otros temas. Hay muchos misterios que ahora cobran mucho sentido con las nuevas revelaciones, ¿no? Sí, me gustaría después compartir una lista de misterios que es necesario que lo podamos analizar. Y también el gran rollo de Melquisedec nos va a ayudar para ir desarrollando desde el vamos todos los misterios que de repente nos cuesta entenderlo a través de los 66 libros. Sí, bueno, muchas gracias Tito y bueno, queda pendiente eso entonces. Un gran abrazo para ti, para Mariela, y que la pasen muy bien. Muchas gracias a la audiencia que nos ha escuchado y que nos escucharán. Así que un gran abrazo y será hasta la próxima. Un gran abrazo y bueno, muchas gracias gente, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo que nos dan siempre y bueno, espero que les haya gustado. Esto ha sido este video. Bueno, mucha fuerza a todas las personas que están peleándola en esta pandemia y a confiar en que todo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, nada, nuestras oraciones están pendientes por todos los que están pasando momentos difíciles y sabemos bueno, que hay un propósito importante para cada uno. Hasta la próxima, Tito. Hasta la próxima, Josué.